Para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de las licencias Creative Commons, sus características y aplicaciones, debemos iniciar por entender el concepto de propiedad intelectual. En este cuadro vemos la división de la propiedad intelectual en Colombia, la cual se divide en los derechos de autor y los derechos conexos, regulados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Allí se regulan las obras artísticas, científicas y literarias, como libros, obras musicales, pinturas, dibujos, grabados, obras producidas por medio de corte, estatuas, relieves, escultura, fotografías, pantomimas, obras coreográficas, entre otras. Los derechos conexos son aquellos que otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. Por su parte, la propiedad industrial está regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se protegen los signos distintivos, las nuevas creaciones, los circuitos integrados, patentes y secretos industriales. Por último, tenemos el Instituto Colombiano Agropecuario, quien se encarga de las variedades vegetales. Entremos un poco en materia y hablemos sobre los derechos de autor. El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Por ello decimos que el derecho de autor se divide en los derechos morales y en los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos derechos que resguardan el vínculo entre el autor y su obra. Por lo tanto, son intransferibles, inembargables e irrenunciables. Por su parte, los derechos patrimoniales son aquellos derechos y condiciones de explotación económica. Estos derechos son transferibles, embargables y expropiables. A diferencia de los derechos morales, que hablan sobre la paternidad y la integridad de la obra, los derechos patrimoniales son derechos que con el transcurrir del tiempo se extinguen. Es decir, que cumplido el plazo de protección establecido por la ley, ya no es necesario acudir al titular del derecho para utilizar la obra. Cada legislación nacional tiene la facultad de establecer un periodo de protección siempre y cuando respete el plazo establecido en el Convenio de Berna. De acuerdo con el mencionado convenio, la protección se extenderá durante la vida del autor y 50 años después de su muerte. En esta figura vemos cómo la Biblioteca Nacional de Colombia celebra el 1 de enero el Día del Dominio Público. En Colombia, después de 80 años de muerto un autor, sus obras pueden ser utilizadas por cualquier persona, ya que sus derechos patrimoniales expiran y, por tanto, entran en dominio público, respetando siempre la autoría. Aquí vemos el enlace a la calculadora de dominio público, donde podemos acceder para verificar cuándo una obra entra en dominio público o qué obras ya se encuentran bajo esta denominación. Entremos a hablar ahora sobre lo que son las licencias Creative Commons. Veamos cuáles son estos tipos de licencias. Antes de entrar a hablar sobre el tipo de licencias, debemos entender que una licencia de uso no es más que una manifestación de una voluntad que hace el autor sobre la obra y sobre los alcances y límites del uso que pueden hacer otras personas sobre ellas. Estas personas pueden hacer uso con respecto a reproducción o copia, realización de obras derivadas o adaptaciones o tener un beneficio económico de la misma. Como mencionábamos, en las Creative Commons siempre se conservan los derechos autorales de atribución, pero se puede ceder a tercero los derechos de explotación, conocidos como derecho de reproducción, derecho de copia, derecho de modificación y derecho de distribución. Para ello, las Creative Commons han establecido 4 condiciones básicas como términos y condiciones. Tenemos la condición de atribución, la atribución de no modificar, la atribución share alike o misma licencia y una atribución no comercial.
De la combinación de estas 4 términos y condiciones se derivan las actuales 6 licencias Creative Commons que conocemos. Pasemos a revisar una a una estas licencias. Tenemos la licencia atribución conocida como BY 4.0. Esta es la más sencilla y una obra con esta licencia puede usarse para lo que se desee, incluya o no modificación de la misma, sea o no comercial, siempre y cuando se cite al autor. Tenemos la licencia atribución compartir igual. Si una obra tiene esta licencia, significa que puede usarse para cualquier proyecto, sea o no comercial, se edite o modifique o no, siempre y cuando se cite al autor y sea publicado bajo la misma licencia Creative Commons by SA 4.0. Es decir, cualquier persona podrá usar esta obra para sus propios proyectos y así sucesivamente. Tenemos la licencia atribución no derivadas. Para esta licencia, cualquier persona puede usarla, sea o no con ánimo de lucro, siempre y cuando cite al autor y no haga una obra derivada de ella. Ejemplo, puede usar una foto para ilustrar un artículo, pero no editar esta foto para añadir texto u otras imágenes. Con la licencia de atribución no comercial, significa que se puede usar una obra si cita al autor y siempre en proyectos no comerciales. Puede ser, por ejemplo, una foto para una presentación de clase o para ilustrar un trabajo de la universidad, pero no debe demandar una atribución económica por este trabajo. En la licencia de atribución no comercial compartir igual, se puede usar siempre y cuando sea para un proyecto sin ánimo de lucro, se cite al autor y publique el resultado bajo la misma licencia. Por su parte, la licencia de atribución no comercial no derivadas se puede usar mientras se use al autor, pero siempre y cuando sea para proyectos no comerciales y no se modifique la obra de ninguna manera. Un ejemplo de ello son las charlas TED. En esta imagen tipo semáforo vemos cómo algunas licencias están más en la frontera de la restricción con algunos derechos reservados. Contrasta con la frontera verde donde encontramos el dominio público que está enmarcado dentro de lo que se denomina cultura libre. Finalmente, queremos hacer unas recomendaciones. Para su trabajo, dé prevalencia a imágenes, música o videos que puedan ser usados sin ir en contra de la voluntad del autor. Recuerde que si una obra, sea texto, imagen o video, no tiene una licencia explícita, se supone que su uso es restringido. También dé el crédito a quien lo merece y se esforzó por crear contenido, así que cítelo y referéncielo en su trabajo. Permita por último que sus creaciones puedan ser reutilizadas y para ello use las licencias atribución y atribución compartir igual. Y los invitamos a seguir en formación con el programa de formación en competencias informacionales. Gracias.